Tele.tv. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú. Hoy sí me siento verdaderamente como en la locución, como si estuviera haciendo una presentación. Bueno, a falta de la valía tenemos la maraca, pero bueno, finalmente lo importante es que se escuche. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy, que es miércoles 10 de octubre de 2018 y el año se está terminando. Una tarde lluviosa, una tarde que a muchos les podrá parecer extraña, a mí me parece una tarde maravillosa y tengo motivos de sobra para estar encantado. Déjenme decirles que el día de hoy nuestra invitada es alguien verdaderamente especial. Es una mujer con un encanto y con un poder que podemos decir seductor, tan maravilloso, Wow. que es difícilmente rechazar el aceptar que alguien la quiere. Es una mujer con encanto tan natural, pero además déjenme decirles dónde radica su encanto. Su encanto radica en toda su inteligencia emocional e intelectual. Una mujer extraordinaria. Y déjenme decirles que tengo el inmenso placer de estar acompañado de mi queridísima amiga Malca Norigot. Malca, querida, Carlos, un placer que nos hagas favor de acompañarnos este día. muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias por esa presentación, amigos. Me quedé sonrojada, tengo que decir. Pero muchísimas gracias No tienes nada y que agradecer, honrada de Malca. estar acá en este espacio. Feliz de estar acá. Muchísimas Yo gracias. te agradezco porque además déjame decirte que pocas veces me provoca tal emoción el poder platicar con alguien como es esta vez contigo. Y no quiere decir que las demás no me provoquen, no. Siempre me da una emoción muy grande porque amo el poder comunicar. Pero lo que vamos a platicar el día de hoy, y platicarlo contigo, cobra un especial sentido. Porque de alguna manera existe ya déjame decirle, una conjunción universal que de alguna manera nos permite conectar y coincidir. Y creo que esa es la parte más interesante, el de la coincidencia. Totalmente. Es la magia de estos espacios, de esas coincidencias de la vida, que yo tengo que decirles que a Carlos pues, resultamos que tenemos muchísimas cosas en común. Una trayectoria, cosas que nos apasionan, somos intensos, muchísimas cosas que platicar, ¿verdad, mi querido Carlos? Absolutamente. Y déjame decirte que además el día de hoy, el tema que elegimos, me parece que es increíble, Maca, porque involucra justamente lo que nos hace, el intelecto y la emoción. Y es ese balance emocional e intelectual. ¿Cuántas veces no tenemos que ser emocionalmente inteligentes para poder enfrentar una situación? ¿Y cuántas veces no tenemos que ser inteligentes en la parte de la inteligencia, de la sapiencia como tal, para poder resolver de igual manera esa condición? Es decir, me parece que conectar cerebro con corazón de pronto puede ser complicado, pero sin embargo creo que ese es el verdadero equilibrio y del que vamos a platicar. Que es tan complejo de llegar a ese equilibrio. Yo creo que es como yo pienso que este tipo de cosas son como un gimnasio. A veces pensamos que son estáticos, pero hay que estarlas trabajando constantemente. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque el mundo exterior cada vez acota más las emociones o parece acotar las emociones. Y las emociones, quien manifieste emocionalmente en una situación laboral, a veces, ahora, ese es otro punto, como hombre y como mujer, ese balance de emociones y racionalidad es percibido de una forma muy distinta. Y lo dijiste bien, en la parte profesional, laboral, es muy destacable, pero criticable en algún momento, porque estás expuesto de alguna manera. Y si no tienes la suficiente estabilidad, puede ser muy vulnerable. Pero qué tragedia. Por ejemplo, pienso en una situación de líderes que se han encontrado en situaciones
de mucha emoción, de ver a niños, o por ejemplo, de los inmigrantes europeos. Y una mujer líder estaba al punto de manifestar su emoción con lágrimas, pero eso se ve mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Es triste. O sea, tenemos que entrar en una situación de racionalidad, de frialdad, de donde el líder, por una parte, es este líder frío, no emocional, que no puede manifestar pues, un dolor de ver a un niño muerto en una... ¿Te acuerdas de este caso del niño muerto en una playa? Por supuesto, claro, claro. O sea, qué tragedia que estemos cada vez cerrando más las emociones y el campo donde podamos manifestar las emociones. Fíjate que lo dices muy bien, Marca. Justamente uno de los temas que recién acabo de terminar de preparar dentro de mis conferencias es el liderazgo emocional. Sabemos que existen 10 tipos diferentes de liderazgo, pero el liderazgo emocional no está considerado dentro de los estándares, pero es tan importante. Y sabes, si la vida me hubiera regalado la posibilidad de conocer a un verdadero líder emocional, ¿sabes a quién hubiera yo elegido? ¿A quién hubieras elegido? A la princesa Diana. Interesante. ¿Por qué? Por su capacidad de transmitir ese liderazgo como alguien de la realeza, pero con la sensibilidad de saber poner altos en el momento que había que ponerlos. Ahora, que yo creo que es el tipo de liderazgo más complejo. Sin duda. Porque para ser, por ejemplo, tú ves muchos líderes que son muy eficientes manejando equipos, Sí. pero cuando viene la parte emocional, son completamente ineficientes. Incluso los ceden a alguien más para que trabaje esa parte. Claro. Ahora, te voy a decir una cosa, es complejo porque implica echarte un clavado a la parte más sensible de tus emociones. Tú, para poder ver las emociones en otro, tienes que entender perfectamente emociones tuyas. Es que no puedes dar lo que no tienes. No puedes entender lo que no conoces. No puedes transmitir lo que no sabes que existe. Ahora, pero también tienes que tener, o sea, es marcar una frontera entre tener empatía del otro y entender desde un panorama mucho más grande qué le corresponde al equipo. Esa es la parte que quizás es la más difícil de poder balancear cuando tienes en tus manos el ejercer un cargo de liderazgo. Porque si tú te muestras emocionalmente empático, quien no lo sepa interpretar te siente vulnerable y débil, claro. En lugar de entender que esa es tu parte donde mejor puedes acceder para alcanzar tus metas, Totalmente. para empujar, para motivarte y sobre todo sabiendo que alguien te puede entender en tu problemática, no como ejecutivo, sino como persona. Cuando tienes un líder emocionalmente fuerte, sólido y estable, te puedes acercar incluso a tratar asuntos de carácter muy personal, Malca. Pero hay gente que no puede conectar. ¿Te has Es que fijado? ese es el punto. O sea, hay gente que no conecta, hay gente que es excelente en su posición de líder, pero resulta que hay una barrera que no te permite tocar fibras entre las personas. Me ha pasado con personalidades políticas, curiosamente, que las sientes fuertes, pero a la hora de tocar un contexto emocional se quedan grises. Fíjate que ese limbo es justamente el no darte permiso a sentir mal o no permitir que los demás se den cuenta que eres capaz de sentir. Y ese es el problema, porque la vida se trata de sentir. Pero no lo quieres mostrar. Pero también es difícil mostrarlo, porque en México particularmente pienso que en muchas empresas, en muchos trabajos, de primera entrada y de cajón, estamos en una situación donde llegas a imponer, con miedo. Sí, claro. Cuando tú llegas a empoderar a personas que no estaban empoderadas, es muy interesante lo que sucede. O sea, yo hice una prueba en alguno de mis empleos donde, pues yo soy quien soy. No puedo ser una canija porque no me va. Me gusta empoderar a personas que no estaban empoderadas, que no habían valorado su trabajo y no les habían dado las herramientas para crecer. Y llegué, y de entrada sí hay personas que lo percibieron como debilidad, pero después hay personas con las que sigo manteniendo
una relación que me lo agradecen enormemente. A mí me encantaría, Marca, por favor, ahorita vamos a ir al primer corte, pero de regreso que ahondemos en esa parte, Perfecto. porque es justamente donde el balance empieza a establecer la condición y la importancia de generar justamente eso, un equilibrio de vida. Entonces me encantaría que ahondemos en esa parte, porque es la forma más fácil de poder ejemplificar algo es con ejemplos, valga la redundancia. Con mucho gusto. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Gracias, Marca. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte, no tardamos, regresamos enseguida. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme. Astele.tv. Astele.tv. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, como siempre ya saben, durante el corte estamos lavando a gusto. Oye, no solo eso, salen los puntos. Estamos dando el chat, salen pero a gusto. puntos bastante Siempre. interesantes siempre. Y que ¿no? ahora Los vamos cortes. justamente esa parte a hablar, Marca. Pero bueno, antes de irnos al corte hablábamos justamente de esa parte de conectar, de esa parte en donde puedes generar la transmisión, pero a veces simple y sencillamente no te lo permites. Es complejo porque te desnudas muchas veces.
Es decir, empatizar implica reflejarte en el espejo del otro, en cierta manera. Sí, sí. Entender qué espejo tiene el otro, pero también ver partes de ti. Por eso me encanta viajar, curiosamente. Me encanta viajar, me encanta platicar con las personas. Cuando viajo soy la típica que se siente a platicar con todo mundo que no conozco. Ok. Porque creo que la riqueza viene de ese tipo de situaciones. Tú O coincido sea, el totalmente. panorama lo ves en documentales. Sí. Lo que hace tu viaje, en cierta manera, es sentarte a platicar con la persona que no conoces de otra cultura y ver que lo que nos une es mucho más fuerte. Sí, Lo que sí. nos une de fibras emocionales, de ver qué tiene esa persona. Por eso creo que los lenguajes y los idiomas son tan importantes y creo que de ahí deriva mi deseo de aprender idiomas. Sin duda sí, porque ¿sabes qué, Malca? Hay un principio antropológico que dice que todos los seres humanos somos iguales, que lo único que nos distingue son las razas. Y tampoco, ¿eh? O Y sea, no estoy precisamente de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo en la parte que somos iguales, sí, porque somos seres biopsicosociales, que es una definición que amo porque me encanta muy precisa. Pues sí, tenemos una biología, tenemos una psique y tenemos que vivir en sociedad, como es. ahora que sí hay diferencias de formación. Ese es el punto. Por ejemplo, yo estudié o provengo de una escuela de Derecho Sí. y escribí en esa escuela. que se Porque llama- además es abogada. Soy abogada. Es abogada. Perdónenme, una disculpa. La maestra es abogada. Por favor. No, no, La no. maestra. Pues es que además tú sí eres maestra, pero de grado. Y eso es lo más importante. Digo, simplemente por acotar. Mira, si ya vamos a comparar. No, 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 si ya no, no, vamos no. a comparar A ver, no, títulos, no, a ver. aquí yo hago mi caravana. No, no, con no, 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 usted, Reina, señor. por favor. A ver, punto, era un comentario simplemente por comentario, acotar. Mira, te voy a decir una cosa, es cierto lo que tú dices, hay una parte que nos une de emociones y ahí es donde conectamos, pero sí hay formaciones, por ejemplo, este movimiento crítico del derecho, con cualquier argumento hace referencia, a ver, este argumento que tú estás diciendo, lo estás diciendo porque tienes una visión de ser, por ejemplo, un hombre caucásico que tiene una visión del mundo, que tiene una formación por el contexto donde te mueves. Sí, correcto. Y que creo que es válido Eres tu también. circunstancia de Es alguna tus manera. circunstancias. Así es. Tus circunstancias te forman, tus emociones se desarrollan también en base un poco a eso y las experiencias, como bien comentábamos antes, las experiencias que vas teniendo en la vida, todos tenemos nuestras dificultades Sí, sí, que sí, te sí. van formando y creo que tu relación entre emociones y racionalidad viene también de estos golpes que nos dan la vida. Claro, porque además son lecciones de a gratis. Y el de la de gratis donde... No, me refiero porque sí. no, es decir, la vida te las da gratis. Son los grandes maestros. El costo que tenemos que pagar, y lo pongo entre comillas, por aprender a vivir, esa es la parte interesante, Marca. Porque aquí no está dispuesto a pagar el precio. Ya vemos otros muy dispuestos Ahora, a pagar. que eso te crea un desbalance. ¿Por qué te crea un desbalance? Esa es justamente la contraparte. Te crea un desbalance porque para tú poder sobrevivir esos grandes golpes, tienes que entrar en un modo de supervivencia, Sí, que implica a veces cerrar la puerta de las emociones, porque si, o no tocarlas o ponerlas en un lado, mientras tienes que lidiar con todo el tipo de situaciones prácticas que implican ese golpe. ahora déjame decirte algo, Marca. Cuando en tu esencia más pura, la emoción es parte íntegra de tu propio existir, más nos vale, y ahí me apunto, a aprender a entender las emociones. Correcto. No las puedes sustraer, no puedes sustraerte de sentir. Simplemente decides en qué momento tienes que aprender o dejar que fluyan. Porque de igual manera, si estás atendiendo cualquier tipo de conflicto en donde justamente la parte emocional es lo que puede generarlo, ahí no puedes pensar desde la emoción. Ahí es justamente donde tu racionalidad tiene que ejercer la condición de no coaccionar a la emoción, tampoco frenarla ni tampoco limitarla, simplemente ponerla a un lado. Ponerlo a un lado. ¿Estás de acuerdo? Para tomar las cosas de prioritarias. Eso es correcto. Por eso las pones del lado. O sea, no les das, o sea, no puedes estar en un estado emocional No. y a la par estar resolviendo Correcto. situaciones muy prácticas. Porque hay cuestiones que si resuelves desde la emoción,
porque son completamente emocionales. Sí, el problema es quedarte en esa situación de Correcto. supervivencia. Así En es. algún momento tienes que hacer esa cirugía donde vuelvas a tocar la emoción y abordarla. De lo contrario, no vas a trascender. Bueno, pero mira, quien está en Survivor Mode, necesariamente, pues que se dedique a otro tipo de cosas, porque no puedes estar No sé, permanentemente pero en ese tú eres modo un de ser emocional supervivencia. que es tu naturaleza intrínseca. Sí, claro, Ser claro. un ser emocional, no tienes esa opción. No. Y creo que todos somos emocionales en muchas cosas. Sí. Hay un gran libro de un colega mío, colega que conocí en Harvard, se llama Sean Acorn, Ok, y se llama The Happiness Factor, ok. donde él escribe una cosa que a mí primero es un gran libro, muy fácil y muy digerible, pero dice algo en particular de los abogados. Y dice que los abogados tenemos un problema porque nos enseñan a enfocar en cualquier situación dónde están los problemas. O sea, de eso vive un abogado. El abogado ve por dónde va a surgir un problema o trata de preverlo. Correcto. Entonces, él dice que con los abogados es bien difícil, no solo abogados, esas carreras donde son increíblemente racionales Que tienes que ir un paso adelante. y tienes que ser racional, ¿no? O sea, las emociones las tienes que dejar de lado. Ok. Pues, pienso en médicos, o sea, aquellos que tienen que resolver. Sí, sí, Abogados, médicos, hay otros tantos más, que dice que esos son los que tienen más dificultad en desaprender, desaprender este mecanismo racional que ponen en tu cabeza Ujú. para después saber cómo abordar tus emociones. Fíjate qué interesante, porque acabas de decir una palabra clave, desaprender. Hace un poquito más de, yo creo que un par de años, justamente viví una experiencia de desaprendizaje, Marca. Porque alguien me enseñó cómo se desaprende. Le decía, a desaprender. ¿Y cómo aprendes a desaprender? Y me dijo, hay que vaciarse por completo. Qué complejo. ¿Y cómo te vacías por Ese completo? ese es el punto. Entonces, el desaprender implica dejar de sentir y volverte prácticamente un autómata. ¿Tú crees que desaprender? Mi No, interpretación no, de no, no. desaprender no necesariamente Yo va tampoco ahí. lo entiendo así, yo tampoco lo entiendo así. Yo entendí la condición de desaprender a más bien desaprendes a no involucrar la emoción. Yo creo que tiene que ver muchas cosas. Cuando uno va creciendo, te vas haciendo una imagen propia. Sí, Y esa imagen propia después es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque uno va evolucionando, no eres el mismo ser. o sea, se convierte en tu mejor enemigo y en tu peor amigo. Exactamente, sí. O sea, por ejemplo, Irónico, ¿no? qué irónico que, Sí. o sea, yo creo que siempre hay que estarnos evaluando Sí, de quiénes somos y no creernos mucho la narrativa que nos contamos de quiénes somos. Porque ¿cómo constituimos esa narrativa? La constituyes de un feedback sí, de otras personas. correcto. La constituyes de experiencias que superas en tu vida o que no superas en tu vida. Ok, Es una narrativa que te vas construyendo. Uno de mis temas importantes que siempre estoy trabajando y que trato de trabajar y no es tan fácil, soy miedosa. ok. Soy miedosa y creo que me volví más miedosa con cosas de la vida, con los trancazos. Sé que está el miedo, pero no dejo que el miedo sea mi motor. O sea, el miedo no te paraliza. No me paraliza, pero me Entonces- saboteo de repente. Correcto. Entonces tengo que tener mucha conciencia de que lo que me estoy contando en la mente, me estoy saboteando. Y me hago una llamada de atención. Qué interesante esto que estás comentando, Marca. Qué interesante de verdad, porque sabes, tu miedo es consciente. O sea, primero lo siento. Es que está Tú sabes que hay esta terapia donde tienes que tocar base con tu cuerpo. Sí, claro, sí, sí, sí. Y sientes el miedo y hay Sí. gente que hace ejercicios para to pump it out, ¿no? Exactamente. Pero ¿sabes qué? Es que esto me lleva a pensar en algo muy particular. ¿Hasta dónde en algún momento estar consciente de ese miedo te permite superarlo? No sé, a veces hay gente que depende. Si tomas el miedo como una cuestión muy racional, se complica la ecuación. A veces tienes que reconocer el miedo, saber que lo tienes y con todo y todo echarte. A ver, entonces,
lo reconoces como miedo y lo atiendes como temor. Sé que está el miedo ahí Ok. y empiezo a trabajar. Me cacho con mi proceso mental de que, ¿y qué si pasa, si fallas? Pues al final racionalmente me Ok. paro. Y digo, Entonces- si fallas, ¿qué pasa? Déjame hacerte una pregunta para irnos al corte con esta. Porque ¿Cómo se va rápido el tiempo sí, contigo? no, gracias, es que contigo también, Marca. Caramba. A ver, entiendo lo que dices con respecto a la crítica externa, pero ¿realmente sabemos ser generosos y benévolos en la autocrítica? Pero no es a mí la parte externa como que la desconecté hace mucho tiempo. Lo que Ok. digan los demás no es el tema. Es mi autorreconocimiento. Eso es lo que vamos a platicar ahorita de regreso. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Amigos, vamos a hacer el siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. Astele.tv. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Oye, Marca, hablando de esa parte del miedo, pero aún así echarse para adelante, etcétera, entendiendo que a veces hay gente que depende mucho de la crítica externa y le pesa mucho,
Y hoy en un mundo virtual así lo vivimos. Porque hay gente que mide su éxito en la cantidad de likes que recibe en la vida. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? No lo sé. Y ese es su contexto de vida, de su universo paralelo. O es un alter ego, no sé qué sea. Pero incluso hasta se exponen con tal de recibir un comentario o una aprobación de gente que a lo mejor en la vida vas a conocer o que ni siquiera le importas. Pero bueno, mi punto es, más allá de lo que es la crítica externa, ¿qué tan generosos somos en la autocrítica? Muy complejo. ¿Qué tan...? Lo que tú estás preguntando es muy complejo. Tu voz Lo interna... sé, por eso te lo pregunto, porque tú sí me lo puedes contestar. Tu voz interna, yo creo, a ver, es muy interesante cómo se forma esa voz interna. Yo creo que esa voz interna, primero, toma una gran parte de tus padres. Es O sea, lo tienes que a tus padres de tu adentro equipo y de el fábrica, sí, mensaje, claro, tu equipo por de supuesto. fábrica traes Estás esa voz codificado interna. así, claro. Ahora que de aquí a que te das cuenta a que tiene mucho que ver con tu codificación, te tardan unos años. Sí. Mi voz interna era Mussolini. ¿En Literalmente. serio? Mi voz interna era Mussolini, pero no la culpo. ¿Por qué? Porque me hizo echar para adelante y lograr muchas cosas. Bueno, en gran medida eres lo que eres gracias a Mussolini. Sí, a Mussolini adentro. O sea, Mussolini... A tu Mussolini interno. I take tea with Mussolini every day. Exactamente. O sea, ese es de verdad, pero lo agradezco. Mi mensaje interno es, yo no me dejo... O sea, siempre tengo esa cosa de moverme. Ok. Es muy movida mi voz interna. Ahora, mi voz interna puede ser tiránica. Y cuando te das cuenta de que tu voz interna puede ser tiránica y puede ser, ¿cómo decirlo? Falsa. Es una falsa voz, en cierta manera. Oye, pero decirme tiránica necesariamente entonces es inquisidora, es represora. Ya he aprendido a Y te digo algo, modularla. Sí, soy inquisor. Sí lo hago. No lo sé, fíjate. De veras. Y estoy hablando por ti, ¿eh? Es la parte racional. Es que estoy hablando por Es ti. la parte racional. Yo tengo una clara división y hay que saber cómo Pero no poner... lo creo, Malca. Sí, porque te voy a decir una cosa. Cuando tienes un entrenamiento, yo, o sea, por alguna razón llegué al derecho. No, me queda... O sea, no fue, me gustan las cosas internacionales, pero acabé en No es una derecho. casualidad, No eso es me una queda casualidad. clarísimo. Ahora, yo no soy abogada, soy jurista. Exactamente. Jurista es quien, además, analiza las cosas y las desmenuza. Sí. Entonces, sí hay una voz inquisidora dentro de mí y donde ves las cosas de una forma crítica. Sí. Ahora, hay que saber yo creo que poner compartimentos de tu vida a veces es sano. Ahora, ser inquisidor no es malo, ojo. No, es muy Entiéndase bueno. que ser En ciertos inquisidor contextos. es correcto, incluso es hasta sano en algunos momentos. Seguro. Porque el ser inquisidor no necesariamente implica que te vas a flagelar y que vas a vivir tu vida en el dolor permanente. No, entiéndase la parte inquisitoria como una parte que te hace frenar, que te hace meditar, que te hace evaluar, que te hace pensar Claro, muchas pero hay un veces las problema, cosas. Hay un problema y por eso digo que tienes que tener compartimentos en tu vida. Si eres demasiado inquisidor y ves la situación de una forma muy racional, no te lanzas. O sea, hay que de repente apagar ese switch de parte racional y vivir. Fíjate qué ambivalencia tan irónica de el ser inquisidor para dejar de ser inquisidor para poder vivir. Tienes que vivir. A ver, mira. ¿Sí estás de acuerdo? Ponte a pensar. Si tú fueras súper racional, no sales a la calle. Ah, no. No sales a la calle. Me quedo todo el día escribiendo algo y haciendo y ensimismado y bueno, Mira, estuve pensando. no sería yo simplemente. Hay una cosa muy interesante. Yo hago cosas de atención a víctimas y hago conferencias de víctimas. Eso vamos a platicar. Se me hace que en otro programa. Porque En otro programa, ¿eh? Sí, no, que conste que ya te estoy comprometiendo. Pero hay una cosa muy interesante. A veces juzgamos al otro con una gran severidad y sobre todo en temas de víctimas. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo pensamos que el mundo es lindo, que la gente es buena, Sí. que eso no te puede pasar. Pero si de verdad tomarías todos los elementos, por ejemplo, las cifras de feminicidios y demás, no sales a la calle. O sea, tienes que dejar esa parte de racionalidad en algún momento apagada.
Sí. En viajes lo ves. Por eso regreso a mi sí. experiencia de viajar. Y que es O sea, maravillosa. mi sí. experiencia de viajar me lanzo, o sea, es la que verdaderamente toca mis fibras de decir, a ver, Malca, párale a lo racional y va, aquí vive el hoy y aquí y el ahora. Es que ese es el punto, Marca. Mira, lo acabas de decir de la mejor manera. Hay una gran diferencia entre el vivir el momento y el vivir el aquí y ahora. Porque el momento dura eso, un momento. El aquí y ahora dura lo que tú quieras. Pues la vida está hecha de instantes, Eso es como decía correcto. Borges. Eso es correcto. Pero acuérdate que al final, el construir la vida de momentos y de instantes es lo único que nos vamos a llevar. Por eso la importancia del aquí y ahora, el tiempo que tú quieras. También eso te lleva al ejercicio de no pensar tanto en el reconocimiento externo. Somos seres sociales. Sí, desde luego. O sea, todos buscamos aprobación Y vivimos bajo ese contexto en porque, un grado u otro. a ver, tenemos una cosita que de pronto se aflora que se llama ego. Y Totalmente. que todo el mundo la tenemos. Totalmente. Menor o mayor desarrollado, pero es algo que es parte de la naturaleza humana. Ahora, fíjate que eso es un tema muy interesante. Tengo una pasión por el budismo y en algún momento, o sea, la gran pregunta es cómo desarticulo mi ego, cómo tomo conciencia de Por que eso, estoy ¿por actuando qué desde el ego. crees que toqué la parte del Ego ego? es interesantísimo. Claro. Hay una mujer que se llama Chondra Pame, creo, que ella pues era una mujer muy, o sea, muy ordinaria, tenía una vida muy ordinaria. Muy X, digamos. Dicho en lenguaje coloquial. O sea, sí, muy X. Y de repente, pues un trancazo, ¿no? De la vida. Ujú. Y se fue a ser monja budista. Y es interesantísimo lo que ella dice. Hay que saber entender que estás actuando desde el ego y para eso tienes que tomar un paso atrás. ¿Cómo tomas un paso atrás? Pues tienes que, ese de contar hasta 10 es genial. Tienes que, se vale decir, en este mundo de WhatsApps y de Twitters y de todo rápido, se vale decir, ¿sabes qué? Ahorita no te quiero contestar. Claro. Ahorita no quiero decidir eso. Correcto. Ahorita no me voy a... Nosotros, bueno, yo que soy de mecha corta a veces, tengo que decir, ok, pues voy a tomar un paso atrás y ahorita no voy a abordar esa situación. Correcto. No quiere decir que estoy huyendo de ella, No. pero estoy enfriando la situación, estoy viendo si estoy reaccionando desde el ego y tengo que tomar conciencia y hago así porque sentimos de dónde tomamos. No es una visceralidad. Es una racionalidad sentimos. sentida. ¡Claro! Sentimos también físicamente Sí, cosas. desde luego. Y las manifestamos. O sea, hubo un momento en mi vida donde me costaba tomar decisiones. Específicamente salirme de una casa que amaba Ujú. y empezar a tomar un paso adelante. Correcto. Se manifestó en mis rodillas. Es que déjame decirte que el cuerpo refleja la parte emocional. Tuve una discusión, bueno, no discusión, sino un debate, porque aquí no se trata de discutir. Yo siempre he dicho que discuten los estúpidos. Exacto, aquí Debate. nosotros debatimos. Exactamente. Pero el cuerpo es un reflejo de tu parte emocional. Todo aquello que emocionalmente te afecta, por eso existen los chakras. Y es Y no cierto. es broma. Y por eso toda la parte que te ayuda a despojarte de tu yo soy para ser el creo que quiero ser. Fíjate qué maravilla. Porque el yo soy deja de ser ese decreto por me encantaría llegar a ser. Es la parte del deseo. Cuando estás convencido de un decreto te ensoberbeces. Cuando estás convencido de un deseo, trabajas por él. Esa es la gran diferencia. Ahora, las sociedades occidentales creo que son, o sea, las sociedades orientales sí entendieron, o sea, creo que el budismo entendió perfectamente cuál es el meollo del asunto. O sea, el meollo del asunto es el ego. Así es. Y muchas veces construimos vidas en torno a ego. Sí, Y la sociedad occidental lo remunera. sí. O sea, en algún momento tú y yo estábamos hablando aquí o en algún otro contexto sobre ser víctima. Así es. Y ser víctima también llega un momento en donde la sociedad empieza a remunerar que tú seas víctima. Ay, pobrecita de la comadre. Sí, claro, por Su esposo le está supuesto. poniendo el cuerno, lo Sí. sabe perfectamente bien, Sí. pero es la pobrecita de la comadre. Sí, claro, porque ese pobreteo implica el que tú puedes, de alguna manera, explotar
y dicho de la mejor forma, sacar raja de ello, Y vamos a regresar a un punto. Justificar tus miedos. naturalmente. Justificar tus miedos. Claro. Porque tienes un miedo terrible de moverte. Y de enfrentarlo, cambiar, claro. Y de decir, a ver, yo ya aquí en este contexto, ya. Porque existe una condición de la que vamos a hablar al regreso, Maca, porque nos vamos al corte, que se llama aprender a poner límites. Uy, qué complejo. Pero Pero tiene que ver con lo racional y lo emocional. Claro, porque simplemente poner límites se reduce a 3 simples frases. No más, ya basta, se acabó. Pero llegar a ellas, ahorita platicamos de ello, ¿te parece bien? Amigos, vamos a nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv. Gracias, estamos de regreso en este último bloque. Marca, Se fue volando, ¿eh? no sé qué hiciste, pero el tiempo se fue volando. ¿Qué hiciste tú? Yo disfrutarte, es lo único que he hecho. Recíproco. Lo único que he hecho. Recíproco, querido. Gracias. Oye, querida Marca, poner límites, establece una condición
fundamental para que tus emociones y tu inteligencia puedan vivir en equilibrio. ¿Cómo llegar a esos límites? Primero tienes que conocerlos. Sí, Primero tienes que hacer conciencia de cuáles son esos límites. ok, Después, muchas veces vivimos en función a otros. sí. Las mujeres te van a entender esto muy bien, porque vivimos en función al esposo, a los hijos, a todo y al final nosotros. Son cosas que no son negativas, o sea, es parte de nuestro desarrollo también. Un plausible sacrificio. Sí, pero no te tienes que quedar ahí. O sea, no son sacrificios, Es porque que- lo hacemos consciente y lo hacemos muchas veces con gusto. Las Qué bueno, madres somos qué bueno así. que entendiste mi tono irónico, porque O sea, no son sacrificios, nada Eso es es correcto. sacrificio. Ahora que no se vale, es decir, si hay algo que te hiere y hay algo que no te gusta, entonces a veces no puedes poner, o sea, sí en las conductas de otras personas. Claro, Entonces matiza. O sea, no podemos dejar de, o sea, por ejemplo, yo me levanto todas las mañanas, como muchas madres que nos escuchan, pues muy temprano en la mañana. sí, claro. ¿Me fascina? No, no me fascina. Pero lo hago con cariño y lo hago con... O sea, sé que son las cosas que tengo que hacer. Pero fíjate cómo lo parafraseaste. Alguien más lo hubiera hecho, pero lo tengo que hacer. Desde el momento que dices el tener, estás haciendo una imposición. Tú simplemente dijiste, lo hago. Lo hago por cariño también. Con todo el amor, Con claro. cariño. Si ya lo voy a hacer con cariño. Correcto. Porque si lo vas a hacer, mi abuelito decía, viene a la primera rapidito y de buen modo. O sea, no Exacto. tienes mucho Uy, chance. bueno, tu Sí. abuelito y yo hubiéramos quedado perfecto. Porque él creía mucho en que te tardas lo mismo si lo haces bien que si lo haces mal. Más bien te tardas más si lo haces mal. Y normalmente porque tienes que repetir. Exactamente. Entonces hazlo bien a la primera. Hazlo de buen modo, porque al final, si lo haces con gusto, lo vas a hacer bien. Ahora, también hay otro tema. Yo creo que hace ya unos años que yo he trabajado de no hacer cosas que no quiero hacer. Hay muchas cosas que son protocolarias Correcto. que Correcto. a veces nos consumen emocional y de tiempo, que debemos de empezar a ponernos primero nosotros. Esos son los límites, Malca. Y son límites primero, por eso te dije. Esos son los Hay que límites. conocerlos. ¡Claro! Primero vienen tus límites. Así es. Antes de ponérselos a otra persona. Ujú. ¿Cómo le puedes poner a otra persona límites si tú mismo no te los puedes poner? Es Ahora, lo imposible. que te voy a decir, otra vez regresamos al tema de sabotear. Es bien complicado, es bien complicado. O sea, en este mundo tan complejo y de tantas variables, pues a veces tus límites o ponerse límites no funcionan muy bien porque son válvulas de escape. Y a veces dependen de terceros, Es cierto porque también. están condicionados. Es cierto también, pero, o sea, es lo que regreso al punto de Sean Acorn, que hace una cosa muy interesante. Él dice que poner límites y trabajar esta parte emocional es como ir al gimnasio. Sí. O sea, no es de un día y no se hacen así. No, hay que Y entrenarlo. hay que entrenarlo Claro. todos los días como se entrena un músculo. Por supuesto. ¿Se hacen hábitos? Sí, después de mucho tiempo. Tarda tiempo. Así es. Pero hay que poner un reflector a nosotros mismos. O sea, yo, pues sí, tengo épocas donde pues peco de algunas cosas. Me gusta comer, pues me gusta comer y peco. Pero también, o sea, he notado que a veces lo hago como una válvula de escape emocional. Sí, 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 sí. Hay un dicho que me encantó, me dice, en francés se dice que pones estas capas que vas haciendo, son capas de separación Sí. también, de cosas que nos hieren. Por eso emocionalmente tenemos que aprender a hacer cebollas, a Exactamente. pelarnos capa por capa. Sí, pero mira, Hay cuchillos que entran y te parten como una cebolla a la mitad, pero si te das cuenta, por afuera las capas siguen existiendo. hay unas imágenes, hay unas cartas de tarot de un tarotista y místico de los años 20. ¿Ok? Se llama Aleister Crowley. Él no lo conoce. Aleister Crowley diseñó unas cartas de tarot con una pintora preciosa que se llama Frida Harris. Ok, Frida Harris hacen una imagen, son imágenes arqueotípicas Ujú. que reflejan muchas cosas. Esta imagen es justamente de lo que estás hablando. Es una imagen de una mujer con armadura, ok. pero que tiene un círculo moviéndose. Y es lo que estamos hablando, es tener una armadura ante las cosas que te duelen, pero no una armadura que no te permita moverte y no te permita crecer, que sea sólida pero flexible. Qué interesante. Un poco como los chinos y los japoneses Sí, claro. dicen, el bambú tiene compartimentos y se mueve con el viento y con las cosas difíciles. Creo que el ejemplo más claro de lo que es ser resiliente es un bambú.
Es un bambú. El bambú ¿Estás de es la acuerdo? metáfora perfecta. No Por es el supuesto, roble. no. No es eso. Es saber bailar con el viento, saber O sea, si hay música, bailo. Take the punches. Si me pica, me rasco, take punto. the punches. Exacto, O sea, ese es un exacto. poco. Y creo que para llegar a ese punto de flexibilidad hay que tener una gran introspección. Justamente estás llegando a la parte más interesante, Marca. Cuando eres capaz de hacer un viaje a tu interior, pero ya no de introspección, sino de introyección, a explorar tus propias debilidades, capacidades y fortalezas, digamos que hacer tu foda personal. ¿No te parece que ese es justamente el equilibrio racional y emocional? Parte. En gran parte, ¿estás de acuerdo? Parte. ¿Por qué? Sí hay que hacer una introspección. Sí, Pero acuérdate que la forma en que percibimos es parcial. Todo es, la forma en que nos percibimos siempre tiene unos lentes muy particulares. sí. Creo que es parcial, la introspección es una gran parte, ciertamente. Pero yo creo que también tienes que tocar base con otras personas cómo te ven. Pero estarás de acuerdo que entonces también lo primero que tienes que hacer es saber quién eres, Seguro. para poder entonces establecer comunicación con alguien más para que te digan su opinión. Y no preguntar la opinión de tú cómo me percibes. No, es naturalmente así. no. No, Yo no, creo- no te vas a exponer de esa No, manera. Yo creo que, o sea, tener conciencia de que cada persona ve el mundo, incluyéndonos, con ciertos filtros. Las Sí. narrativas que nos contamos de quiénes somos, cuáles son nuestras partes emocionales y racionales, son narrativas parciales. Sí. Porque están siempre enfocadas, o sea, yo no puedo ver como tú ves, tú no puedes ver como yo veo Incluso la mira, vida. observando los dos al mismo sitio vemos cosas Vemos diferentes. cosas distintas, Claro. pero hay que entender que somos parciales, somos seres parciales y nuestras narrativas son parciales. Siempre hay que hacer una prueba de verificar. A ver, ¿lo que me estoy contando es cierto o no es cierto? Ok, o sea, te refieres a tener un match. Introspección, a ver, Correcto. introspección, un caso muy particular. A ver, estoy percibiendo que yo soy esto y me veo así y estoy sintiendo esta emoción. ¿Es cierto o no? ¿Qué Ok. la motiva? ¿Qué la detona? ¿De dónde parte? ¿Qué parte es lo que estoy sintiendo es ego? ¿Con quién le interactúas? ¿Con quién interactúas? Porque, a ver, eso es muy interesante. ¿Por qué esa persona me está haciendo sentir así? Ujú, ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Es la otra persona o soy yo? es correcto. Soy yo. Soy yo quien está sintiendo así. ¿Por qué a otra persona se le resbala? Pero ¿qué tal ¿O si no? el mensaje es ese? Es que ese es el punto. Mira, Maca, estamos cayendo en una parte que es maravillosa y no nos va a dar tiempo No de nos poder va a dar explorarlo. Pero a veces no es solamente... Acuérdate que finalmente vivimos en un mundo de percepciones, Totalmente. donde la percepción necesariamente genera un mayor porcentaje de opinión que la realidad. Totalmente. Bueno. Es un mundo de percepciones. Pero ¿estás de acuerdo que, y déjame ponerlo en estos términos, en las condiciones uno a uno, cuando alguien te provoca algo o te hace sentir algo, creo que lo más fácil es preguntarlo. Eso. ¿Cuántas veces O preguntamos? sea, la boca, entre otras cosas, hizo para preguntar, para hablar. Y a veces no la usamos para eso. No, porque percibimos y nos quedamos con esa emoción. Y Ahora, preferimos viene la quedarnos con parte eso. racional. A ver, estoy sintiendo esto. ¿Qué tan ¿Qué real la- es? qué la- a ver, ¿es la otra persona que lo está detonando o soy yo? Correcto. Con mis emociones, con mi lectura, con mi parcialidad. ¿Estoy mal leyendo o estoy mal entendiendo o realmente estoy interpretando bien el mensaje? Exactamente. Ese es el punto. Por eso te digo que la importancia de poder hablarlo recobra en este momento la vitalidad de poder definir si lo que estás sintiendo es tu propia percepción o si lo que estás sintiendo es un mensaje interpretado de la manera correcta. Que creo que esa es la parte Bajo tu percepción. O sea, Bajo mi todo percepción. es percepción. Absolutamente. Y tus filtros. Pero si tu percepción y la mía coinciden, entonces ahí quiere decir que el mensaje está de alguna manera bidireccional, funcionando en los términos en que lo mandaste y lo estás Es que recibiendo. asumimos. Absolut- Asumimos. sí, pero pero acuérdate que asumir es tanto como suponer. Y es la Exactamente, antesala del asumimos fracaso. cosas, porque dedicarle el tiempo
número 1, escarbar tus emociones. Número 2, platicar con la otra persona. A veces no nos damos el tiempo. No queremos ir ahí. Pero hay situaciones que son trascendentes y que, Trascendentes. y que vale la Obviamente, pena explorarlas. Obviamente, pero a ver, los medios de comunicación han creado barreras para hacer eso. O sea, vivimos en un mundo donde asumimos muchísimas cosas. Sí, por la virtualidad. Y es muy fácil no ser empático. ¿Sabes qué, Malca? Perdón, pero yo no sé qué hiciste con el tiempo. De verdad, no sé qué hiciste. Que nos lo comimos literalmente. No los comimos. Qué bárbaro. Yo sí te voy a comprometer para que me hagas favor y empatemos agendas y me hagas favor de estar Con el nuevamente aquí. placer del mundo. Con todo De el placer. verdad, porque sabes, se quedaron muchas cosas y entre ello me parece que es un tema que no podemos concluir como tal, No, porque las conclusiones son de cada uno, es un poco socrático. ¿no? absolutamente. Socrático. Y está padre, porque sabes que necesitamos generar una condición de absoluta democracia que cada quien piense y sienta como esté, no en zona de confort, sino que le plazca y le satisfaga. Y si ese equilibrio entre tu racionalidad y tu emocionalidad te permite sentir cierto grado de felicidad, creo que vas bien. Y creo desde la más profunda certeza, ¿eh? No lo pongo en duda, sino lo digo con toda la certidumbre. Tenemos que volver a platicar, Pero la Malca, por felicidad favor. se trabaja. Claro, está ahí, pero tienes que seguir a ir por ella. Totalmente. Gracias, Qué Malca. gusto. No, gracias de Muchísimo verdad. gusto. Te agradezco infinito. Una charla extraordinaria, deliciosa, exquisita y que se repita. Claro. Te lo pido, por favor. Y gracias a tu público No, por Malca, escucharnos, gracias. que este diálogo es maravilloso. Gracias, porque sabes, nos has regalado a la audiencia y a tu servidor un gran programa. Y te lo Muchísimas agradezco gracias. porque ha sido una de las mejores emisiones en las casi 300 que he hecho en este mundo. Wow, qué Bueno, honra. te lo Muchas prometo, gracias. Marca. De verdad, y sabes bien Gracias, que yo no querido. digo las cosas porque se me ocurre. Muchas gracias. Es real. Amigos, qué gran charla, de verdad. Créanme que hay tanto por descubrir y tanto por hacer. Y lo único que tenemos que hacer es darnos permiso de pensarlo y de sentirlo. Y por qué no, de vivirlo. Pásenla bien. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, cuídense. Astele.tv. Astele.tv.